Emma Rodríguez aferró a su hija de 5 años, Lily, contra sí con más fuerza mientras la lluvia comenzaba a caer sobre aquella esquina desconocida donde habían estado paradas durante casi una hora. Sus manos temblaban, no a causa del frío, sino por la impactante realidad de que hacía tan solo 3 horas había sido expulsada de su propia casa por la familia de su difunto esposo. Las mismas personas que le habían sonreído en su boda ahora la trataban como a una completa extraña. No tenía a dónde ir, ni dinero más allá de los escasos $43 que guardaba en el bolsillo, y una hija que no dejaba de preguntar cuándo podrían volver a entrar. Pero mientras Emma observaba la puesta de sol pintar el cielo con tonos naranjas y púrpuras, algo se agitó en su memoria, algo que su madre había mencionado hacía años sobre la antigua granja de su abuelo, situada a las afueras del pueblo. El lugar que todos decían que no valía nada, que se estaba cayendo a pedazos y que ni siquiera merecía la pena pagar los impuestos de propiedad. Aquella casa olvidada podría ser la respuesta a sus plegarias, o al menos un techo bajo el que pasar la noche. Lo que ella no sabía, lo que nadie en su familia podría haber imaginado jamás, era que bajo las podridas tablas del suelo y los cimientos desmoronados se escondía un secreto que lo cambiaría todo. Antes de continuar, por favor, pulsa el botón de suscribirte para alegrarme el día, y déjame saber en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El sonido de las puertas cerrándose de golpe todavía resonaba en la mente de Emma mientras recordaba lo sucedido esa misma tarde. Había estado viviendo con la familia de su esposo Diego durante 2 años desde su repentina muerte por una afección cardíaca a los 32 años. Los Rodríguez la habían recibido bien al principio, o eso parecía. Pero a medida que los meses se convertían en años, su hospitalidad se había agriado, transformándose en un resentimiento palpable. La madre de Diego, Elena, se había encargado de dejar claro que Emma era una carga, un recordatorio indeseado del hijo que habían perdido. Su hermano, Marcus, y su hermana, Verónica, la trataban como a una empleada de servicio, esperando que cocinara, limpiara y cuidara de su anciano padre mientras ella aportaba el mísero salario que ganaba con su trabajo de cajera a tiempo parcial. Emma lo había soportado todo porque no tenía otra alternativa. Porque Lily merecía estabilidad, porque ella se aferraba a la esperanza de que las cosas mejorarían. Nunca lo hicieron. Aquella mañana había comenzado como cualquier otra. Emma se había despertado antes del amanecer, preparó el desayuno para toda la casa, alistó a Lily para el jardín de infancia y se fue a su turno en la tienda de comestibles. Había estado ahorrando cada centavo que podía, escondiendo billetes en un viejo joyero en su pequeña habitación, soñando con el día en que pudiera permitirse un pequeño apartamento lejos de la tensión y el juicio. Pero cuando regresó a casa esa tarde, encontró todas sus pertenencias metidas en bolsas de basura en el porche delantero. Elena estaba parada en el umbral con los brazos cruzados, el rostro de piedra. «Tienes que irte», había dicho Elena, con voz fría y definitiva. «Hemos sido más que generosos al dejarte quedar tanto tiempo. Diego se fue hace 2 años. Ya es hora de que te ocupes de tu propia vida». Emma intentó razonar con ella, trató de explicarle que seguía buscando un trabajo mejor, que solo necesitaba un poco más de tiempo. Pero Elena se mantuvo inflexible. Marcus apareció detrás de su madre, con una expresión igualmente dura. Le dijo a Emma que se había aprovechado de su amabilidad durante demasiado tiempo. Cuando Emma preguntó a dónde se suponía que debía ir con una niña de 5 años, Verónica salió del interior de la casa y sugirió con falsa compasión que quizás Emma debería haber pensado en eso antes de casarse con una familia sin poder mantenerse por sí misma. La crueldad de esas palabras hirió más que cualquier golpe físico. Emma había amado a Diego con todo su corazón. Su muerte había destrozado su mundo, dejándola luchando por respirar algunos días. Y ahora, su propia familia la estaba echando a un lado como si no valiera nada. Como si los años que había pasado cuidándolos no contaran en absoluto. Quiso gritar, llorar, suplicar, pero el orgullo mantuvo su espalda recta. Recogió las bolsas de basura, tomó la mano de Lily y se alejó de aquella casa sin mirar atrás. No permitió que las lágrimas cayeran hasta que doblaron la esquina y la casa desapareció de su vista. Ahora, parada en la oscuridad creciente con la lluvia comenzando a calar su delgada chaqueta, Emma tomó una decisión. Encontraría la granja de su abuelo. Recordaba la dirección general, recordaba que su madre la había llevado allí una vez cuando tenía quizás 10 años. Incluso entonces ya era vieja, una reliquia de otra época, asentada sobre 5 acres de tierra cubierta de maleza a unas 7 millas de la ciudad. Su abuelo, Robert Mitchell,
había muerto cuando Emma tenía 12 años. Había sido un hombre tranquilo que se mantenía a sí mismo, y después de su muerte, la propiedad simplemente había sido abandonada. La madre de Emma la había heredado, pero nunca hizo nada con ella. Los impuestos eran mínimos, y venderla parecía ser más problema de lo que valía. Cuando su madre falleció hace 5 años, Emma había heredado la propiedad junto con los escasos ahorros de su madre, que se habían destinado a cubrir facturas médicas. Emma nunca había vuelto a pensar en la granja desde entonces. Le había parecido irrelevante para su vida, un recuerdo lejano sin valor práctico. Pero ahora, mientras la lluvia caía con más fuerza y Lily comenzaba a gemir, esa propiedad olvidada representaba la esperanza. Podría estar cayéndose a pedazos, podría estar infestada de quién sabe qué, pero era suya. Nadie podría echarla de su propia propiedad. Encontró una tienda de conveniencia y usó 3 de sus preciados dólares para llamar a un taxi. El conductor se mostró escéptico cuando ella le dio la dirección, confirmando que estaba muy lejos en el campo, pero su dinero era válido. El viaje duró 20 minutos a través de un paisaje cada vez más rural. Los campos dieron paso al bosque. Las luces de la calle desaparecieron y la oscuridad se volvió absoluta, excepto por los faros del taxi que cortaban la lluvia. Cuando finalmente se detuvieron en la propiedad, el corazón de Emma se hundió. La granja se veía peor de lo que recordaba. La pintura blanca se había desprendido hacía mucho tiempo, dejando al descubierto una madera desnuda y gris por la edad y el clima. El porche se hundía peligrosamente en el medio. Faltaban varios escalones por completo, y las ventanas estaban tapiadas o rotas. Las enredaderas se habían apoderado de un lado entero de la estructura, arrastrándose hacia los restos colapsados de lo que alguna vez había sido una chimenea. El techo mostraba huecos obvios donde las tejas habían volado, y toda la estructura se inclinaba ligeramente hacia un lado, como si pudiera derrumbarse con un fuerte viento. El terreno circundante era una jungla de malezas, arbustos silvestres y pequeños árboles que habían brotado y crecido sin control durante décadas. El taxista silbó en voz baja. ¿Está segura de esto, señora? El lugar parece condenado. Emma le pagó con la mayor parte del efectivo que le quedaba y salió a la lluvia con Lily en brazos. Es nuestro hogar, dijo ella, aunque la palabra sonó vacía. Las luces traseras del taxi desaparecieron por el camino embarrado. De repente, Emma y Lily se quedaron solas en la oscuridad. La lluvia golpeaba contra el techo de metal de un viejo cobertizo cercano, creando una percusión que habría sido relajante en otras circunstancias. Emma subió las traicioneras escaleras del porche con sus bolsas, probando cada tabla antes de poner todo su peso sobre ella. La puerta principal estaba cerrada con llave, pero la madera alrededor de la cerradura estaba tan podrida que un buen empujón la rompió. La puerta se abrió con el chirrido de una película de terror, y Emma buscó a tientas la linterna de su teléfono. El interior era a la vez mejor y peor de lo que esperaba. Mejor porque el techo parecía estar casi intacto en la sala de estar principal. Peor porque décadas de polvo, telarañas y excrementos de ratón cubrían cada superficie. Los muebles permanecían donde su abuelo los había dejado, ahora cubiertos con sábanas grises por la mugre. El aire olía a moho, a decadencia y a abandono. Lily se aferró al cuello de su madre, demasiado asustada incluso para llorar. Emma sintió que las lágrimas de desesperación la amenazaban, pero las contuvo. No podía permitirse el lujo de derrumbarse, no cuando su hija necesitaba que fuera fuerte. Exploró cautelosamente con la luz de su teléfono, revisando habitación por habitación. La cocina todavía tenía agua corriente, aunque al principio salía de un color marrón oxidado. La electricidad estaba desconectada desde hacía mucho tiempo. Había una vieja estufa de leña en lo que había sido la sala de estar, y bendita suerte, una pila de leña antigua pero seca permanecía a su lado. Emma nunca antes había encendido un fuego, pero había visto suficientes programas de supervivencia como para tener una idea general. Después de varios intentos fallidos y una pequeña quemadura en el pulgar, logró encender un pequeño fuego. El calor fue inmediato y glorioso. Encontró algunas mantas viejas en un cofre de cedro en el piso de arriba, las sacudió a fondo e hizo un nido para Lily cerca del fuego. Su hija había dejado de hacer preguntas y se había refugiado en ese espacio silencioso al que van los niños cuando el mundo se vuelve demasiado abrumador. Emma la abrazó con fuerza, cantándole suaves nanas hasta que la respiración de Lily se hizo profunda y se durmió. Solo entonces Emma se permitió sentir todo el peso de lo que había sucedido.
había perdido su hogar. La familia de su esposo la había traicionado. Estaba esencialmente sin hogar, con una niña pequeña dependiendo de ella. La injusticia de todo aquello la oprimía el pecho hasta el punto de apenas poder respirar. Pero incluso mientras la desesperación amenazaba con ahogarla, algo más se agitó dentro de Emma, la rabia, una determinación feroz y ardiente que la sorprendió por su intensidad. Elena, Marcus y Verónica la habían tratado como basura, como si fuera inútil y desechable. Pensaron que la habían destruido al echarla. Esperaban que fracasara, que volviera arrastrándose, rogando por su ayuda. Pues bien, no les daría esa satisfacción. Ella sobreviviría a esto. Construiría algo de la nada. Demostraría que era más fuerte de lo que jamás habían imaginado. La mañana siguiente llegó gris y húmeda. Emma se despertó con la espalda dolorida por dormir en el suelo y su mente ya acelerada con los miles de problemas que necesitaba resolver. La primera prioridad era hacer la casa habitable. Necesitaba limpiar, necesitaba conseguir que conectaran la electricidad de alguna manera y necesitaba encontrar un trabajo que pudiera mantenerlas. Le quedaban quizás $15. La batería de su teléfono estaba al 20% sin forma de cargarla. Estaba a 7 millas de la ciudad sin transporte. La situación se sentía imposible. Convirtió la limpieza en un juego para Lily, llamándolo su gran aventura en la vieja casa mágica. Barrían y fregaban, abrían ventanas para ventilar el olor a humedad, quitaban cortinas que se desintegraban al tocarlas. A la luz del día, la casa parecía un poco menos horrible. La estructura base era sólida, las paredes rectas a pesar del daño superficial. Los pisos de madera, una vez limpios, mostraban hermosas vetas. Esta había sido una casa bien construida en su época, hecha con cuidado y materiales de calidad. Solo necesitaba el cariño y la atención que no había recibido en 25 años. En la cocina, Emma encontró productos enlatados en la despensa, algunos que databan de la década de 1980. La mayoría estaban oxidados o hinchados, claramente estropeados, pero algunos parecían intactos. Encontró una lata vieja de frijoles y una lata de sopa que parecía lo suficientemente segura. No eran lo ideal, pero mantendrían a raya el hambre por ese día. Los calentó en la estufa de leña, y ella y Lily comieron su comida improvisada, sentadas en los escalones del porche bajo el tenue sol que finalmente se había abierto paso entre las nubes. La propiedad se reveló más plenamente a la luz del día. Más allá del patio cubierto de maleza, Emma pudo ver lo que alguna vez había sido un huerto, ahora salvaje, pero que aún mostraba signos de viejos bancales y senderos. Estaba el cobertizo que había escuchado en la noche, que resultó contener herramientas viejas, algunas aún utilizables. Más atrás se erguía un pequeño granero, inclinado pero aún en pie, probablemente lleno de ratones y mapaches, pero potencialmente útil. La tierra descendía suavemente hacia un pequeño arroyo que podía escuchar pero que no podía ver a través de la vegetación. Era hermoso a su manera salvaje y olvidada. Podía imaginar cómo había sido cuando su abuelo estaba vivo, cuando la casa se alzaba orgullosa y blanca, cuando los jardines florecían y el porche sostenía mecedoras. Emma pasó la primera semana en un torbellino de esfuerzo físico y resolución de problemas. Caminó hasta la ciudad, una extenuante hora y media de ida y vuelta por caminos rurales, para visitar la compañía eléctrica. Visitó todos los negocios de la ciudad preguntando por trabajo, pero la mayoría de los lugares no contrataban, y los que sí lo hacían miraban su dirección y dudaban. Demasiado lejos, decían. Sin transporte confiable, explicaban. Ella presentó solicitudes de todos modos, completando formularios con una desesperación creciente. Encontró un pequeño banco de alimentos dirigido por una iglesia local y se tragó su orgullo para pedir ayuda. La voluntaria, una anciana llamada Margaret con ojos amables, la cargó con suministros básicos y no hizo preguntas que hubieran sido humillantes de responder. Margaret también mencionó que la iglesia tenía un programa para ayudar a personas en crisis con depósitos de servicios públicos. Emma estuvo a punto de llorar de gratitud. En 2 semanas, tuvo electricidad, y ese simple hecho se sintió como ganarse la lotería. Con la energía llegó la luz, la refrigeración y la capacidad de cargar su teléfono. Emma inscribió a Lily en la pequeña escuela primaria de la ciudad, haciendo los arreglos para que tomara el autobús al final de su largo camino de entrada. Finalmente, consiguió un trabajo como mesera en un restaurante, trabajando turnos de almuerzo y cena 4 días a la semana. El salario era mínimo,
pero las propinas eran decentes. Y el dueño, un hombre rudo llamado Joe, accedió a prestarle una vieja bicicleta que tenía en su garaje para ir al trabajo. No era lo ideal, pero era algo. Estaba construyendo una vida a partir de la nada, y la satisfacción de ese logro la mantuvo en marcha a través del agotamiento y la duda. La casa se transformó lentamente bajo su cuidado. No podía permitirse reparaciones importantes, pero podía limpiar, organizar y arreglárselas. Aprendió a parchar paredes con materiales del contenedor de descuento de la ferretería. Descubrió qué habitaciones eran seguras y cuáles debían evitarse hasta que pudiera pagar las reparaciones adecuadas. La sala de estar, la cocina y 2 dormitorios de arriba se convirtieron en su espacio vital principal. Bloqueó el resto, incluido el sótano, que solo había explorado brevemente. El sótano la había asustado con su oscuridad y extraños ecos, sus paredes de ladrillo sudando humedad, y su suelo de tierra irregular y misterioso. Bajó una vez, no vio nada más que muebles viejos y chatarra, y decidió que podía esperar. Pasaron los meses. El otoño se convirtió en invierno, y Emma aprendió a mantener la estufa de leña encendida de manera eficiente, a colocar su ropa contra las corrientes de aire, a hacer la casa lo más acogedora posible con lo poco que tenían. Lily se adaptó notablemente bien, hizo amigos en la escuela y trataba su destartalada granja como si fuera un castillo. Preguntaba por su padre a veces, por su abuela, su tío y su tía. Pero Emma mantuvo sus respuestas sencillas y neutrales. No envenenaría a Lily contra la familia de Diego, pero tampoco fingiría que habían sido amables. Emma misma trató de no pensar en los Rodríguez. A veces se preguntaba si alguna vez pensaban en ella, si alguno de ellos se sentía culpable por lo que habían hecho. Lo dudaba. Las personas así justificaban su crueldad, convenciéndose de que la víctima se lo merecía. No había sabido nada de ellos en 6 meses, lo que dolía más de lo que quería admitir. No es que los quisiera en su vida, pero el abandono total, el completo corte de conexión, se sentía brutal. Lily había perdido a su padre y luego había perdido a toda su familia. Emma había perdido a su pareja y luego había perdido la única conexión familiar que le quedaba. Pero estaba construyendo algo nuevo. Había comenzado a vender verduras en un mercado de agricultores los fines de semana, utilizando semillas que había comprado baratas y plantándolas en los bancales restaurados del jardín. El viejo suelo resultó ser sorprendentemente fértil una vez que se deshiervó y se removió. También vendía huevos, de gallinas que había conseguido de un granjero que estaba reduciendo su bandada. Cada dólar iba a parar a una lata de café que guardaba escondida en la cocina. Dinero para emergencias, para el futuro de Lily, para el día en que necesitaran reparaciones de automóvil. O atención médica, o cualquiera de los miles de percances que podían surgir. El invierno llegó con toda su crudeza, y con él vinieron tormentas que pusieron a prueba la resistencia de la vieja casa. Una noche particularmente violenta a finales de enero, la lluvia golpeaba el tejado con tanta furia que Emma temió que toda la estructura pudiera colapsar. Los truenos retumbaban con una fuerza que hacía vibrar las ventanas, y los relámpagos transformaban la noche en un día breve y brutal. Ella y Lily se acurrucaron en la sala de estar, con la estufa de leña ardiendo intensamente, mientras el viento aullaba alrededor de los aleros como una criatura viva y enfadada. Durante un estruendo particularmente fuerte, Emma escuchó algo más. Un sonido que no encajaba, una especie de crujido y gemido proveniente de abajo, seguido por un estrépito. Tomó su linterna, y a pesar de lo que le dictaba la prudencia, abrió la puerta del sótano. El olor fue lo primero que la golpeó, aún más mohoso que antes, húmedo, terroso y antiguo. Descendió con cautela las endebles escaleras de madera, el haz de su linterna cortando una oscuridad espesa como terciopelo. La tormenta aparentemente había provocado algún tipo de movimiento en la estructura del sótano. Una estantería vieja se había caído, esparciendo latas de pintura oxidada, herramientas viejas y cajas de cartón podridas por el suelo. Pero, lo que era más importante, una parte de la pared de ladrillos se veía diferente. Emma se acercó, su luz revelando lo que había pasado por alto en su primera visita apresurada hacía meses. Una sección de la pared, quizás de 90 centímetros de ancho por 1,20 m de alto, se había separado del resto. Se dio cuenta de que los ladrillos allí siempre habían estado sueltos, mantenidos en su sitio solo por el paso del tiempo y la fortuna. Las vibraciones de la tormenta finalmente los habían desalojado lo suficiente como para revelar una abertura, un hueco detrás del muro que no debería haber existido.
El corazón de Emma comenzó a palpitar con fuerza. Sabía que debía esperar hasta el amanecer. Quizás debería llamar a alguien, pero la curiosidad la impulsó hacia adelante. Dejó la linterna en el suelo para que proporcionara luz ambiental y comenzó a retirar los ladrillos con sumo cuidado. Se desprendieron fácilmente, la argamasa se había convertido en polvo hacía décadas. En menos de 10 minutos, había creado una abertura lo suficientemente grande como para pasar el haz de su luz. El rayo iluminó una pequeña habitación, quizás de 1,80 por 2,40 metros, completamente oculta tras el falso muro. Y en esa habitación se encontraba una caja fuerte antigua, del tipo que uno vería en una película del oeste, de 1 metro de alto y unos 60 centímetros de ancho, cubierta por una capa de polvo tan espesa que parecía pelaje gris. A Emma le temblaron las manos mientras se colaba por la abertura. La habitación secreta olía diferente al resto del sótano, más seca, de alguna manera, sellada de la humedad que plagaba el resto del espacio. La caja fuerte era imponente a pesar de su cubierta de polvo, hecha de acero oscuro con herrajes de latón y una manija ornamentada. Intentó girar el pomo, esperando que estuviera cerrada con llave, pero para su sorpresa, este giró suavemente. La caja fuerte no estaba asegurada. Su abuelo la había dejado abierta, o quizás nunca la había cerrado, confiando en que la habitación oculta por sí misma proporcionaría la seguridad necesaria. Abrió la pesada puerta, y el haz de su linterna reveló un contenido que no tenía sentido para su cerebro agotado y aturdido por la tormenta: pilas de papeles amarillentos por el tiempo, pequeños saquitos de cuero que tintinearon al tocarlos, más documentos con sellos de aspecto oficial, un libro de contabilidad con la cubierta de cuero agrietada y, por todas partes, esparcidas entre el resto de los objetos, lo que parecían ser monedas, aunque más pesadas y sustanciales que cualquier moneda moderna. A Emma le temblaron las manos al meterlas y sacar uno de los saquitos de cuero. Aflojó el cordón y vertió su contenido en la palma. Monedas de oro cayeron, brillando lúgubremente bajo el haz de su linterna. A pesar de haber estado ocultas en la oscuridad durante décadas, ella las miró fijamente, sin terminar de procesar lo que estaba viendo. Parecían antiguas, acuñadas con fechas de finales de 1800 y principios de 1900. Se sentían auténticas, pesadas, valiosas de una manera que le cortó la respiración. Dejó las monedas a un lado con cuidado y buscó los papeles. El primer documento que examinó era un certificado de acciones de 1947 para algo llamado Rocky Mountain Mining Consortium. No reconocía el nombre, pero el certificado indicaba la propiedad de 5.000 acciones. Debajo había más certificados, docenas de ellos, todos de la misma compañía, todos emitidos a nombre de Robert Mitchell, su abuelo. Las fechas abarcaban desde 1946 hasta 1963. La mente de Emma se aceleró. Su abuelo había poseído acciones en una compañía minera. Eran acciones viejas, probablemente sin valor a estas alturas. La compañía probablemente había quebrado hacía décadas. Pero, ¿por qué esconderlas? ¿Por qué construir un falso muro y guardarlas en una caja fuerte? Buscó más a fondo dentro de la caja fuerte, encontrando un sobre grande que contenía más documentos. Eran escrituras de tierras, derechos minerales, papeles legales redactados en un lenguaje denso y difícil de descifrar. Pero ciertas frases le saltaron a la vista: reclamaciones mineras, depósitos de oro, propiedad total transferida. En el fondo de la caja fuerte, encontró el libro de contabilidad. Lo sacó, sopló el polvo de la cubierta y lo abrió para revelar páginas de caligrafía cuidadosa y tinta desvanecida. Era la letra de su abuelo, se dio cuenta, reconociéndola de viejas tarjetas de cumpleaños que su madre había guardado. El libro detallaba finanzas, inversiones, compras. Los números eran asombrosos, incluso teniendo en cuenta la inflación. Entradas de la década de 1950 mostraban a su abuelo invirtiendo decenas de miles de dólares, sumas enormes para esa época. Entradas posteriores hacían referencia a la compañía minera, rastreando dividendos, ganancias y expansión. Emma se sentó sobre sus talones tratando de entender lo que estaba viendo. Su abuelo, el hombre silencioso que vivía en esta modesta granja, aparentemente había estado involucrado en algún tipo de operación minera. Había acumulado acciones, asegurado derechos minerales y ocultado toda la evidencia detrás de un muro de ladrillos en su sótano. Pero, ¿por qué esconderlo? ¿Por qué no disfrutar del dinero, vivir mejor, ayudar a su familia?
a menos que lo hubiera perdido todo antes de morir. A menos que estos fueran solo registros de riqueza pasada, artefactos históricos interesantes, pero en última instancia, sin significado. Recogió varios de los documentos, las monedas y el libro mayor, regresando cuidadosamente a la planta superior. Lily seguía durmiendo, agotada por la furia de la tormenta. Emma colocó todo sobre la mesa de la cocina y lo examinó más detenidamente a la luz de su linterna de batería. Las monedas de oro parecían auténticas, aunque ella no era experta. Las contó, encontrando el valor de 3 sacos llenos, quizás unas 60 monedas en total. Incluso si solo valían su peso en oro, eso debía ascender a miles de dólares, quizás decenas de miles. Pero eran los documentos lo que realmente la intrigaba. Los certificados de acciones eran ornamentados, impresos en papel grueso que había sobrevivido a las décadas notablemente bien. El nombre Rocky Mountain Mining Consortium aparecía en todos ellos. Por impulso, Emma sacó su teléfono y buscó el nombre. Esperaba no encontrar nada, o tal vez una entrada de Wikipedia sobre una compañía desaparecida. En cambio, su búsqueda arrojó artículos de noticias recientes. Su ritmo cardíaco se aceleró mientras leía. Rocky Mountain Mining Consortium todavía existía. Y no solo existía, sino que prosperaba. Según los artículos, había pasado por varios cambios de nombre y fusiones a lo largo de las décadas, pero había mantenido una operación continua. La iteración actual era una de las mayores compañías mineras privadas de Norteamérica, con operaciones en Montana, Wyoming y Colorado. Estimaciones recientes valoraban la compañía en más de $800 millones. Y según esos artículos, seguía siendo de propiedad privada, en manos de los descendientes de los fundadores originales y accionistas. A Emma le temblaban tanto las manos que casi deja caer el teléfono. Si las acciones de su abuelo eran legítimas, si nunca se habían vendido o transferido, si la compañía aún las reconocía, ¿qué era lo que tenía en sus manos? Intentó hacer los cálculos, pero su cerebro agotado se negaba a cooperar. ¿Qué porcentaje de propiedad representaban 5,000 acciones? ¿Cuánto valdría cada acción en una compañía valorada en $800 millones? Los números eran demasiado grandes, demasiado imposibles de siquiera contemplar. Se obligó a ir más despacio, a pensar con lógica. Tenía que haber complicaciones. Las acciones podrían haberse diluido con los años a medida que la compañía crecía. Podrían tener condiciones o restricciones que ella no entendía. La compañía podría tener mecanismos para comprar las participaciones de los antiguos accionistas. Necesitaba un experto, alguien que entendiera el derecho corporativo y la valoración de títulos. Pero incluso mientras intentaba moderar sus expectativas, la esperanza floreció en su pecho como flores en primavera. Esto podría ser algo. Esto podría cambiarlo todo. La mañana siguiente amaneció clara y fría. Emma apenas había dormido, demasiado agitada por su descubrimiento para descansar. Preparó el desayuno para Lily y la llevó a la escuela, luego llamó inmediatamente a la única abogada que conocía, una mujer llamada Patricia Chen, quien la había ayudado con el patrimonio de Diego después de su muerte. Patricia había hecho el trabajo casi pro bono, reconociendo la difícil situación financiera de Emma, y siempre había sido amable. Emma esperaba que estuviera dispuesta a ayudarla de nuevo. Patricia accedió a reunirse esa misma tarde. Emma reunió todos los documentos que había encontrado, los guardó en un sobre grande e hizo el largo viaje en bicicleta hasta la ciudad. La oficina de Patricia estaba encima de una cafetería, pequeña pero profesional, decorada con diplomas y fotos familiares. Patricia, de unos 50 años, tenía una mirada aguda e inteligente, con mechones plateados entre su cabello negro. Recibió a Emma con calidez, le ofreció té y escuchó sin interrupción mientras Emma lo explicaba todo: el sótano, la tormenta, la habitación oculta, la caja fuerte, los documentos. Patricia examinó todo cuidadosamente, tomando notas, contrastando la información en su ordenador. Su expresión se mantuvo neutral con sumo cuidado, pero Emma vio cómo sus cejas se alzaban más de una vez. Después de casi una hora, Patricia se recostó y soltó un largo suspiro. Emma dijo lentamente: necesito traer a un colega que se especialice en derecho corporativo y títulos de valor. Esto va más allá de mi experiencia, pero por lo que puedo ver, estas acciones parecen legítimas. Si lo son, y si la compañía las reconoce, estás ante una suma significativa. ¿Qué tan significativa?
La voz de Emma apenas salió como un susurro. Patricia dudó. No quiero darte falsas esperanzas. Hay muchas variables, muchas cosas que podrían complicar esto. Pero si todo es como parece, si las acciones de tu abuelo se convirtieron correctamente a través de todos los cambios de la compañía, si se cumplen todos los requisitos legales, podrías estar hablando de entre 50 millones y quizás 250 millones de dólares, tal vez más. Las acciones representan propiedad en una compañía muy valiosa. La habitación pareció inclinarse. Emma se aferró a los brazos de su silla, segura de que estaba a punto de desmayarse. 250 millones de dólares. El número era incomprensible, tan grande que no se sentía real. Patricia seguía hablando, explicando la necesidad de verificar todo, de contactar a la compañía, de los posibles desafíos legales. Pero Emma apenas la escuchaba. Pensó en los últimos 6 meses, durmiendo en el suelo, caminando kilómetros en el frío, contando céntimos para comprar comida. Pensó en la cruel sonrisa de Elena mientras ponía las pertenencias de Emma en el porche. Pensó en todas las veces que se había sentido inútil, desechable, como si no importara. Y ahora esto, una fortuna oculta bajo la casa que nadie quería, la propiedad que todos consideraban sin valor. El secreto de su abuelo guardado por razones que quizás nunca entendería, esperando todos esos años para ser descubierto. La ironía era casi dolorosa. Elena, Marcus y Verónica la habían echado, convencidos de que no tenía nada, de que no era nada. Se habían burlado de ella, la habían desestimado, tratándola como una carga de la que no podían esperar deshacerse. Si hubieran sabido, si hubieran tenido alguna idea de lo que había debajo de esa granja olvidada, ¿habrían actuado de manera diferente? ¿Habrían sido más amables o simplemente más codiciosos? Patricia dispuso que un abogado corporativo llamado David Lugon revisara todo. David trabajaba para una firma en la capital del estado especializada en derecho minero y títulos de valor y acordó tomar el caso a comisión, apostando por la posible recompensa. Durante las siguientes 3 semanas, llevó a cabo una investigación exhaustiva. Verificó la autenticidad de las acciones, rastreó la evolución de la compañía a través de múltiples fusiones y reestructuraciones, confirmó que las acciones de Robert Michel nunca se habían vendido o transferido, y estableció a Emma como su heredera legítima. La dirección actual de la compañía se mostró inicialmente escéptica, luego conmocionada y finalmente, preocupada. Las acciones de la emisión original de la década de 1940 no habían aparecido en décadas. Habían asumido que todas las acciones fundacionales estaban contabilizadas. El descubrimiento de un bloque significativo en manos de una heredera desconocida complicaba su estructura de propiedad y potencialmente sus estrategias de expansión planificadas. Solicitaron reuniones, auditorías, verificaciones. David gestionó todo con eficiencia profesional, protegiendo los intereses de Emma mientras la compañía se esforzaba por comprender las implicaciones. Finalmente, 2 meses después de aquella noche de tormenta en el sótano, David llamó a Emma con los números confirmados. Las participaciones de su abuelo, calculadas correctamente a través de todas las conversiones y ajustes, representaban una participación de propiedad del 3,2% en Rocky Mountain Mining Consortium. Basado en valoraciones recientes y confirmado mediante una evaluación independiente, esa participación valía 257 millones de dólares. Emma se dejó caer pesadamente cuando escuchó el número, sus piernas de repente incapaces de sostenerla. David continuó hablando sobre opciones, vender las acciones a la compañía, mantener la propiedad y cobrar dividendos, implicaciones fiscales y planificación patrimonial. Emma escuchaba las palabras, pero no podía procesarlas. 257 millones de dólares. Era una multimillonaria cientos de veces. Era más rica de lo que jamás había imaginado posible. La compañía ofreció comprar su participación inmediatamente por 260 millones de dólares, ofreciendo una prima para evitar complicaciones y asegurar una estructura de propiedad limpia. David le aconsejó aceptar. El dinero se transferiría en un plazo de 30 días, sujeto a la revisión legal final y la retención de impuestos. Emma aceptó, sintiéndose todavía como si viviera en un sueño. Firmó papeles, respondió preguntas, proporcionó documentación y luego esperó. Durante esos 30 días, Emma no se lo contó a nadie. Continuó trabajando en la cafetería, siguió su rutina, continuó viviendo en la granja con corrientes de aire como si nada hubiera cambiado. Temía creerlo,
temía que todo se evaporara si lo reconocía demasiado abiertamente. Se quedaba despierta por la noche pensando en lo que significaría el dinero, seguridad para Lily, educación, oportunidad, todo. No más luchas, no más miedo, no más contar céntimos. Pero también pensó en su abuelo. ¿Por qué había ocultado todo? La investigación de David había descubierto parte de la historia. Robert Mitchell había sido uno de los 4 socios que fundaron el consorcio minero en 1946, uniendo dinero y experiencia para adquirir prometedoras concesiones en Montana. La compañía había pasado apuros inicialmente, casi fracasó 2 veces, pero finalmente encontró ricos depósitos de oro y cobre. Para la década de 1960, era rentable y estaba creciendo. Robert había acumulado una riqueza significativa, pero vivía modestamente, aparentemente por elección. Emma encontró los viejos álbumes de fotos de su madre y estudió las imágenes de su abuelo con una nueva comprensión. Ahí estaba él en picnics familiares, siempre con ropa de trabajo sencilla, siempre con esa ligera sonrisa. Ahí estaba con su abuela, quien murió en 1972. Ambos parecían felices frente a la granja. Ahí estaba sosteniendo a la pequeña Emma, solo unos meses antes de su propia muerte. Parecía contento, satisfecho, no como alguien que esconde millones de dólares en su sótano. Creyó comprender. Finalmente, su abuelo valoraba cosas diferentes. Valoraba la tierra, la vida sencilla, el trabajo de sus manos. El dinero había sido seguridad, seguro, legado, pero no el objetivo central. Había vivido la vida que quería y había ocultado la fortuna para protegerla, para asegurarse de que no pudiera corromper ni complicar las cosas mientras él viviera. Sospechaba que la había destinado como herencia, para ser encontrada después de su muerte. Pero la había escondido demasiado bien y luego murió repentinamente, y el secreto había permanecido enterrado durante décadas. Cuando el dinero finalmente se transfirió, aterrizando en la nueva cuenta de Emma con un número tan largo que parecía falso, ella se sentó en la mesa de su cocina y lloró. No eran lágrimas de alegría, exactamente. Aunque también las había. Eran más bien lágrimas de alivio, de liberación, de la sensación abrumadora de haber sobrevivido a algo que no debería haber tenido que sobrevivir. Había sido desechada por personas que deberían haberla cuidado. Había vivido meses de lucha, incertidumbre y miedo. Y ahora, por suerte, por una tormenta y por un abuelo que apenas recordaba, tenía los medios para construir la vida que quisiera. Su primera llamada fue a Patricia, para organizar la transferencia de un pago generoso por su servicios a pesar de las protestas de Patricia. Ellos ignoraban dónde vivía, cómo sobrevivía incluso, si seguía con vida, simplemente no les importaba. La tentación de contactarlos, de frotarles su nueva fortuna en la cara, era intensa. Se imaginó la reacción de Elena, el impacto de Marcus, la furia de Verónica. La fantasía resultaba embriagadora, dulce con el sabor de la reivindicación. Pero Emma, finalmente, se decidió por la contención. Contactarlos les otorgaría un poder que no merecían y les permitiría regresar a su vida de alguna manera. No merecían saberlo. No merecían nada de ella. La mejor venganza, entendió, no consistía en alardear de su riqueza. La mejor venganza era vivir bien, criar a Lily con seguridad y amor, y dejarlos en el pasado, donde debían estar. Pasarían el resto de sus vidas sin saber que la mujer que habían desechado como inútil había estado sentada sobre una inmensa fortuna. Nunca sabrían cuán terriblemente se habían equivocado ni cuánto les había costado su crueldad. Y eso, concluyó Emma, era exactamente lo que merecían. Sin embargo, hizo una única excepción. 8 meses después de recibir el dinero, con la granja bellamente restaurada y ya asentada en su nueva vida, Emma se enteró de que el padre de Diego había sufrido un derrame cerebral y estaba hospitalizado. A pesar de todo lo ocurrido, se sintió obligada a visitarlo. Ella había querido a su suegro antes de que el dolor y la influencia de su esposa lo transformaran en una persona cruel. Fue al hospital sola, dejando a Lily con una niñera de confianza. Encontró al padre de Diego en una habitación privada, con Elena y Verónica a su lado, montando guardia. Ambas se quedaron mirándola fijamente cuando Emma entró, sus rostros registraron una mezcla de sorpresa e inmediata sospecha. ¿Qué haces aquí?, exigió Elena. ¿Cómo te has enterado? Emma la ignoró y se acercó a la cama. El padre de Diego parecía más pequeño,
más frágil, su rostro inexpresivo por el derrame. Ella le tomó la mano con delicadeza. Lamento que estés pasando por esto, dijo suavemente. A pesar de todo, quería que supieras que Lily y yo estamos bien. Estamos felices. Estamos cuidadas. Hizo una pausa, cruzando la mirada con Elena. Hemos sido bendecidas sin medida. No dio más detalles, no explicó nada. Simplemente se dio la vuelta y se fue, caminando entre la confusión de Elena y la creciente sospecha de Verónica. Que se preguntaran. Que cuestionaran. Que fueran dándose cuenta lentamente de que la mujer que habían descartado había conseguido recuperarse de una manera que ellas no podían comprender. Los años que siguieron fueron plenos y prósperos. Emma invirtió con inteligencia, asegurándose de que el dinero durara generaciones. Estableció una fundación en nombre de Diego, financiando programas para viudas repentinas y madres solteras, ayudando a mujeres en situaciones similares a las que ella había sobrevivido. Renovó la granja por completo, manteniendo su encanto original, transformándola en un lugar de belleza y calidez donde Lily creció rodeada de amor y total seguridad. Nunca volvió a casarse, aunque tuvo citas esporádicas. Su enfoque seguía siendo Lily, el trabajo de la fundación y la construcción de una vida que honrara tanto la lucha que había soportado como la inmensa fortuna que se le había otorgado. Contrató investigadores que intentaron comprender más sobre la vida de su abuelo, pero muchas respuestas siguieron siendo esquivas. Robert Mitchell había sido un hombre reservado que se llevó sus razones a la tumba. Lo que Emma sí sabía era que su secreto la había salvado. En su momento más oscuro, cuando no tenía nada ni a dónde ir, esa granja olvidada le había proporcionado refugio. Y luego, cuando más lo había necesitado, le había proporcionado una ayuda inimaginablemente superior. A veces se paraba en el sótano, ahora seco y terminado con buena iluminación, y miraba el lugar donde había estado la pared falsa. David le había aconsejado dejar la habitación oculta intacta como un tema de conversación, por lo que la había sellado detrás de un cristal, visible pero protegida. La caja fuerte permanecía allí, vacía ahora, pero aún imponente, un recordatorio silencioso de lo que había sido y lo mucho que había cambiado. Emma pensaba a menudo en el destino, la suerte, la intervención divina. Independientemente de la fuerza que la había llevado a esa casa, a esa tormenta, a ese descubrimiento, ella había sido expulsada por personas que deberían haberla amado, tratada como algo sin valor por aquellos que deberían haberla apreciado. Pero al perderlo todo, había encontrado algo infinitamente más valioso que el dinero, había descubierto una fuerza que no sabía que poseía. Había encontrado la capacidad de sobrevivir, de adaptarse, de construir algo de la nada. La fortuna llegó después, inesperada y abrumadora, pero ella ya había demostrado su valía sin ella. Lily creció conociendo la historia, comprendiendo tanto la adversidad como la bendición. Emma se aseguró de que su hija aprendiera el valor del dinero sin que la mimara, que entendiera la importancia del trabajo y la perseverancia, y que supiera que la riqueza podía perderse tan rápido como se encontraba. En el 13º cumpleaños de Lily, Emma la llevó al sótano renovado y le mostró la habitación oculta, la caja fuerte, el lugar donde todo había cambiado. Tu bisabuelo nos dejó este regalo, explicó Emma, pero el verdadero regalo no fue el dinero. Fue el recordatorio de que somos más fuertes de lo que pensamos. Que incluso en nuestros momentos más oscuros, la esperanza existe. Solo tenemos que ser lo suficientemente valientes para buscarla. Los Rodríguez finalmente se enteraron de la verdad, como siempre terminan aflorando los secretos. Sucedió 3 años después de la llegada del dinero, cuando una revista publicó un reportaje sobre el trabajo de la fundación de Emma y mencionó su historia personal. Elena vio el artículo, reconoció a Emma a pesar de la fotografía profesional y el marco de historia de éxito, e hizo los cálculos. Se presentó en la granja sin previo aviso, con el rostro crispado por la rabia y la incredulidad. Emma la recibió en la puerta, pero no la invitó a entrar. Elena se lanzó a una diatriba sobre la familia, sobre los derechos y sobre cómo la hija de Diego merecía la herencia de su padre. Emma escuchó en silencio hasta que Elena se agotó, y luego habló en voz baja. Me echaste con $43 y una niña de 5 años. Me dijiste que ya me había aprovechado bastante de tu generosidad. Me trataste como si no valiera nada, como si fuera desechable. Este dinero proviene de mi familia, de mi abuelo. No tiene nada que ver con Diego ni contigo. No tienes ningún derecho sobre él, ni legal ni moral. E incluso si lo tuvieras,
después de lo que nos hiciste pasar, no obtendrías nada. Elegiste la crueldad. Ahora tienes que vivir con las consecuencias. Elena intentó argumentar, intentó culparla, intentó amenazar con acciones legales. Emma se mantuvo impasible. Finalmente, Elena se marchó, y Emma nunca volvió a saber de ella. No sintió satisfacción en la confrontación, ni placer ante la obvia angustia de Elena. Solo sintió una distante lástima por personas tan consumidas por la avaricia que habían destruido sus propias relaciones, persiguiendo algo que nunca fue suyo. La historia de Emma se convirtió en una especie de leyenda local, la madre soltera expulsada por sus suegros que descubrió una fortuna oculta en el sótano de su abuelo. A la gente le encantó el arco dramático, la justicia poética, la transformación de la miseria a la riqueza. Pero Emma sabía que la historia real era más compleja, más matizada. El dinero había resuelto problemas, sí, había eliminado el estrés, el miedo y la incertidumbre, pero no había curado el dolor por la muerte de Diego ni la traición de su familia. No había borrado los meses de lucha ni los momentos de desesperación. Le había dado opciones, seguridad, libertad, pero no había cambiado su esencia fundamental. Seguía siendo la misma mujer que había fregado aquellos suelos sucios a la luz de una linterna, que había caminado kilómetros bajo el frío para encontrar trabajo, que había inventado juegos de pobreza para mantener sonriente a su hija. La fortuna había amplificado su capacidad para ayudar a otros y crear un cambio positivo. Pero su núcleo, su resiliencia y su determinación, siempre habían estado ahí. El sótano no había creado esas cualidades. Simplemente las había revelado. Años después, cuando Lily se graduó de la universidad con honores, Emma se sentó en la audiencia pensando en lo lejos que habían llegado. Desde aquella noche aterradora en la esquina de la calle, desde las bolsas de basura llenas de pertenencias, desde la granja con corrientes de aire y el sótano espantoso, hasta este momento de celebración y logros, Lily se había convertido en una joven notable, amable y decidida, y consciente tanto de sus privilegios como de sus responsabilidades. Planeaba unirse al trabajo de la fundación de Emma para continuar con la misión de ayudar a mujeres en crisis. Después de la ceremonia, madre e hija permanecieron juntas en el césped del campus, bajo un sol brillante y cálido. Lily abrazó a Emma con fuerza. Gracias, susurró, por todo, por haber sido fuerte cuando más importaba. Emma abrazó a su hija con fuerza, sintiendo que las lágrimas se asomaban a sus ojos. Tú fuiste mi fuerza, respondió, tú fuiste la razón por la que no pude rendirme. El dinero cambió nuestras circunstancias, pero tú cambiaste mi vida. Me hiciste madre, me diste un propósito, me diste una razón para sobrevivir cuando la supervivencia parecía imposible. Caminaron por el campus hablando del futuro, de los sueños y planes de Lily, de las próximas iniciativas de la fundación. Emma sintió una paz que nunca antes había logrado alcanzar. El pasado ya no la atormentaba. La traición ya no le escocía. Había sobrevivido, había prosperado y había construido algo significativo a partir de las cenizas de sus peores momentos. La fortuna oculta había sido un regalo, milagroso e inesperado, pero su verdadera riqueza caminaba a su lado, riendo de una broma, planeando un futuro lleno de propósito y posibilidades. Esa noche, Emma regresó a la granja, ahora completamente restaurada, pero aún reconocible como la misma estructura que había construido su abuelo. Bajó al sótano, se paró frente a la habitación oculta sellada con cristal y colocó la mano contra la superficie fría. Gracias, abuelo, susurró, espero haber usado tu regalo de la manera que hubieras querido. Espero haber honrado tu memoria. La caja fuerte permanecía silenciosa en su santuario, un testimonio de un secreto guardado y revelado, de una vida de medios modestos que ocultaba una riqueza extraordinaria, y de las formas inesperadas en que la fortuna encuentra a quienes más la necesitan. Emma sonrió, apagó las luces y subió de nuevo a la vida que había construido, la vida que se había ganado, la vida que había comenzado en la desesperación y florecido en algo hermoso. El sótano había guardado un secreto que lo cambió todo. Pero la verdadera transformación había ocurrido en el corazón de Emma. En los momentos oscuros en que se negó a quebrarse, en la tranquila determinación de sobrevivir y proteger a su hija sin importar el costo. Y ese, más que cualquier cantidad de dinero, más que cualquier fortuna oculta, fue el verdadero tesoro que descubrió en la vieja casa de su abuelo.